Bueno, volviendo a la clase, resulta que un momento, por favor. Bueno, resulta que las tarjetas Arduino, pues como les dije hace un instante, conectan diversos dispositivos y esos dispositivos lo que hacen es o recibir señales o manipular señales hacia los núcleos de control, ¿vale? Hacia los puntos de control. Nuevamente nos encontramos con una diapositiva que ustedes pueden leer, que habla de las características muy generalizadas de esta tarjeta Arduino, los voltajes con los que funciona, el significado de lo que indica cada una de los elementos que conforman la tarjeta, en fin, ahí van a encontrar más cosas. Aquí hay una diapositiva que habla de algunos conceptos bastante generalizados, bastante básicos de electrónica. Como Arduino maneja dos clases de señales, entonces lo que tendríamos es el concepto de señal digital y señal análoga. Una señal digital alterna en el tiempo entre dos valores, un 1 y un 0, ¿vale? Entonces eso es una señal digital porque tendríamos dos valores y ese 1 o 0 también puede ser un encendido o apagado. Ese 1 y 0 es cómo funciona la información dentro de un computador. Un computador tiene ceros y unos para las señales digitales y manipula ese código binario en la información. Una señal análoga es una señal continua. Puede tener un valor dentro de un intervalo de valores posibles. Ahí en pantalla tienen una señal que es muy parecida a la función seno o la función coseno, ¿vale? Entonces, esa señal si no alterna entre dos valores, sino que puede estar entre un valor máximo y un valor mínimo. Por otra parte, tenemos la ley de Ohm, y la ley de Ohm relaciona tres variables electrónicas que son el voltaje, el amperaje y la resistencia. Entonces, la ley de Ohm es muy sencilla. Ahí en este triángulo, si no tienen el voltaje, pues al multiplicar el amperaje por la resistencia tienen los voltios. Si no tienen el amperaje, al dividir los voltios sobre la resistencia, pues los van a tener amperios o a calcular resistencia. Corriente, y si necesitan la resistencia es igual a los voltios sobre los amperios, ¿vale? Y esa es la ley de Ohm. Y van a encontrar, pues, nuevamente una lectura de algunos conceptos bastante básicos de electrónica, que por favor les pido que hagan la búsqueda y la profundización de estos temas. Y vamos a la diapositiva de la programación. Arduino contiene un código o contiene una forma de un lenguaje propio de programación, y la programación en Arduino está dividido en dos partes. Una primera parte contiene las configuraciones del programa de Arduino, por ejemplo, los pines que van encendidos o apagados, y la segunda parte contiene ya las repeticiones o el algoritmo que se repite constantemente con Arduino. Eso se categoriza con un void setup, que son las configuraciones iniciales, y un void loop, que son las configuraciones que se dan en términos de las repeticiones, ¿vale? O lo que hace el programa continuamente. Entonces, por favor, revisen esta información, esta estructura de Arduino. Llegamos a la parte de lo que significan los sensores. Más allá de esta conceptualización que tienen en pantalla, la idea con los sensores es que estos sensores ustedes los pueden buscar en internet
y se van a acomodar a cada una de las necesidades de control. Hay sensores del tipo, unos sensores económicos que con algunos de ustedes los adquirieron en transferencia de calor, son los sensores de temperatura DT11 y DT22, ¿vale? Y la diferencia está en las prestaciones de estos sensores. Por ejemplo, el DT11 mide temperatura y humedad más rápido que el más lento que el DT22, que es más avanzado y obviamente es más costoso. Entonces, como les dije hace un instante, un sensor lo que hace es convertir señales o magnitudes físicas a señales entendibles por Arduino, es decir, por ejemplo, a voltaje. Y ese voltaje se conecta a los pines análogos de el Arduino. Entonces, internamente Arduino los va a leer y va a enviar las señales de control, ¿vale? Las características de los sensores es importante porque los diferentes catálogos de sensores van a contener información acerca de sobre todo de la sensibilidad. Mientras más alta sea la sensibilidad de un sensor, pues obviamente su costo se va a incrementar, ¿sí? Las otras son características adicionales que son deseables, ¿sí? En un sensor, por ejemplo, que se comporte de forma lineal, la resolución, pero lo más importante es la sensibilidad. Mientras más alta sensibilidad tenga, más costoso va a ser un tipo de sensor. La deriva, la histéresis, ya son características del funcionamiento en sí de un sensor. Entonces, si quieren ampliar el conocimiento de esto, les sugiero que hagan la búsqueda de videos tutoriales del comportamiento de histéresis de los sensores, por ejemplo, de temperatura, de nivel y así sucesivamente, ¿vale? La precisión también es una característica importante, la diferencia entre presión y exactitud. Arduino contiene unos módulos de expansión que se llaman shields o escudos, y esos shields o escudos les dan o amplían las posibilidades de Arduino. Por ejemplo, hay shields que producen señales Wi-Fi para conectarse con los computadores o señales USB. Hay algunos otros shields que sirven para motores, para manipular motores ya más robustos, mucho más grandes. Hay shields que funcionan como controladores de juegos, como joysticks. Hay proyectos de impresoras en 3 dimensiones que funcionan con Arduino o que funcionan con Raspberry y son relativamente económicas. Y pues para hacer una impresora 3D con Arduino, lo que necesita uno es plata para comprar las cosas y tiempo para armarla, pero esos proyectos existen y son muy, muy entretenidos. Entonces, yo lo que les sugiero sí es que busquen en YouTube estos tutoriales, porque al tener Arduino la filosofía de ser hardware libre, lo que hace la gente es compartir, y esa es la filosofía. Cuando hablaban de los respiradores, eh, ¿cómo se llaman estos? Sí, de esos elementos que sirven para paliar pues los dolores que produce ese virus en el cuerpo, que produce la enfermedad del COVID-19. En lo primero que se pensó es en usar Arduino para controlar estos dispositivos, y la gente de Italia, España, lo que hizo fue extender los planos de estos dispositivos para que la gente construya sus propios respiradores empleando o reciclando tarjetas Arduino. Y son abundantes los proyectos que existen ahorita a nivel mundial para producir estos elementos
de tratamiento. Entonces, des en cuenta cómo esa parte esa filosofía del hardware colaborativo pues está rindiendo frutos en momentos bastante difíciles para el mundo, bueno, no para la naturaleza, digámoslo para la humanidad, porque la naturaleza pues está de fiesta, el aire está más limpio, lo mismo el agua y todo este cuento. Bueno, Arduino también tiene un conjunto de actuadores y periféricos. Los actuadores, odio esa palabra, los actuadores son elementos que producen acciones en el mundo real, ¿vale? Por ejemplo, actuador puede ser un dispositivo que empuje algún elemento o que produzca presión para cerrar una válvula o que active un motor que a su vez gire un eje, no sé. Esos son los actuadores. Los periféricos muestran básicamente información. Arduino también se puede conectar con pantallas del tipo LCD para mostrar, por ejemplo, en tiempo real, la temperatura de un proceso, la presión de un proceso, el peso, en fin, ¿vale? Y para finalizar esta presentación, aquí tienen una conclusión de para qué necesitamos Arduino en este curso de simulación y control. Y no solo para eso, sino también para actividades o proyectos que pueden interesarles en sus casas. Para, por ejemplo, controlar bombillos, ejercer acciones de seguridad, tener una cámara encendida, control de plagas, por ejemplo. Imagínense en una empresa tener conectado un sensor, porque ustedes saben que las ratas pues van solo por un espacio específico, entonces tener sensor de movimiento de ratas, de roedores, y pues tener sistemas de control que capturen estos roedores o apliquen algún plaguicida para esto. Pues eso. También hay proyectos de jardinería para Arduino porque hay un sensor de humedad de la tierra. Entonces, cuando la tierra está seca, ese sensor envía una señal a un controlador y ese controlador, esa tarjeta Arduino, abre alguna llave que produce el riego de alguna planta y la cierra cuando la humedad ya haya alcanzado algún valor, entonces eso también es interesante. Sin embargo, Arduino no es para todo. En las empresas, cuando ya hay una necesidad mucho más robusta de control, no usamos Arduino porque hay una limitación. Las limitaciones principales de Arduino son el voltaje que manejan los pines, que es muy bajito, el amperaje que manejan, que es muy bajito. Y otro es que, claro, como abaratan los costos de la producción de estas tarjetas, pues obviamente esos materiales están sujetos a un desgaste mayor que otros elementos de control, por ejemplo, los PLD y los PLC, ¿vale? Aquí están lo que significa cada una de estas tarjetas. Estas tarjetas son mucho más costosas, ¿sí? Y si están interesados en revisar más información de esto, pueden buscar los fabricantes de estas tarjetas. Uno de sus fabricantes es Siemens, ¿sí? Creo que uno de los más grandes. No sé si Rafael me puede ayudar ahí, pero esas son tarjetas muy extendidas, pero ya en la industria robusta, ¿vale? Entonces, chicos, miren, aquí tenemos la primera parte, son las 10 de la mañana, las 10:04, la primera parte de esta clase del día de hoy. Bueno, vamos a tener una segunda parte de esta clase. Voy a darme un descansito de unos 20 minuticos. Bueno, a las 10:20 me vuelvo a conectar ya para hablar
de otros elementos de control, de darles un brochazo de Scilab. Entonces lo que les recomiendo es que acabada esta reunión, por favor, se vayan abriendo Scilab y no olviden llenar la lista del curso, ¿vale? Porque le voy a hacer seguimiento.